acerca del espectro nacional y cómo van sucediendo los hechos, lamentablemente, en los últimos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mario. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido al programa. En primer lugar, consultarle porque ha continuado incrementándose la tensión política entre Perú y México y ahora se ha conocido además ya en varios medios de comunicación que los funcionarios del consulado peruano en México han recibido amenazas de muerte. ¿A qué responde esto para usted? Bueno, ya nada me sorprende de esta perspectiva. Las situaciones cada día se van a poner muy tensas entre los países del bloque llamado del Grupo de Puebla, así como las posiciones tan radicales, especialmente con el presidente de México, con el presidente de Colombia, con Arce de Bolivia y probablemente con Fernández y Maduro, con todos ellos, ¿no? Es decir, la situación se va a ir complicando y las amenazas que podrían estar teniendo los funcionarios de las distintas sedes diplomáticas sería pues solamente las consecuencias de que están gobernando en estos países grupos vinculados a la mafia, más que a organizaciones políticas. Correcto. Ante esto, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que parece que no ha tenido las suficientes fuerzas o la mejor estrategia o la firmeza para anteponerse a, digamos, esta estrategia internacional, a esta narrativa que sostienen varios presidentes latinoamericanos? Bueno, yo creo que cuando el 7 de diciembre asume violentamente la presidencia Dina Boluarte, en realidad no tenía preparado ninguna estrategia y más bien meses antes, es decir, un año y pico, un año y medio antes, ya los grupos vinculados a Pedro Castillo han ido tomando series diplomáticas estratégicas y han estado poniendo a, a voceros en distintos países para señalar una narrativa especial, una narrativa, por supuesto, vinculada a que que no existía golpe de Estado, que había sido sacado de la presidencia en forma violenta, y bueno, de lo que ya sabemos, toda esta narrativa de la izquierda radical. Ciertamente, Dina Boluarte no tenía en ese momento ninguna estrategia y creo que tuvieron quizás, en mi opinión, y coincido contigo, quizás una respuesta muy lenta ante esos hechos, ¿no? Yo creo que debieron inmediatamente sacar algún grupo importante de voceros inmediatamente. Creo que debieron el ministerio, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, poner a varios asesores inmediatamente, sin duda. Correcto. Pasando a otro plano de la información, vamos más a lo que está ocurriendo en nuestro país, y es que se ha conocido que el Congreso de la República, tan solo en el mes de abril, ha gastado casi 2 millones de soles en pasajes aéreos para los parlamentarios y que muchos de ellos no dan cuenta de manera correcta de sus gastos, de sus viáticos. ¿Cuál es el mensaje que le da este Congreso que tiene un alto índice de desprestigio a la población? Bueno, sin duda es una raya más al tigre, ¿no? Es la suma de torpezas, de gente muy mal preparada que ha llegado al Congreso de la República, gente sin experiencia, gente sin una formación política seria y por supuesto sin ningún interés por el bienestar del país. En realidad responden a intereses personales,
que esencialmente, esto sobre todo me voy a referir a los grupos de izquierda y a algunos como que que se están revelando claramente de los grupos de Podemos, que no tienen ningún sentido ideológico, ni un sentido moral con respecto a su labor congresal, sino responden absolutamente a intereses personales o partidarios, más allá de los intereses subalternos que pueden haber en muchos casos, ¿no? Correcto, bueno, y debe haber un mea culpa sobre todo porque para la población o para parte de la población, por supuesto, porque hay quienes deben estar también de acuerdo con muchas cosas que hace el Congreso, esto podría ser un mensaje, digamos, paralelo a lo que se vive actualmente en nuestro país, donde el costo de vida ha aumentado, los precios, cada vez la plata, digamos, se empobrece mucho más. Y sin embargo hemos visto que en el Congreso de la República se han dado bonos de 9.900 soles, continúan los viáticos, se iba a impulsar incluso además un policlínico de uso exclusivo para las personas que laboran en el Congreso. Ante esto, ¿usted cree finalmente que es posible o en todo caso que es viable un adelanto de elecciones de manera general? Mira, Mario, yo creo que ya no va a ser posible el adelanto de elecciones. Es una desgracia lo que nosotros tenemos como congresistas. Pero no basta solamente llamar a elecciones. Lo que se necesita es que se aprueben ya algunas reformas de tipo política. Hay muchas cosas que deben ser cambiadas desde el punto de vista electoral. Y eso no se puede hacer en el último minuto, tiene que hacerse bien, porque además la propia Constitución y las normativas prohíben que la normativa electoral se cambie durante el último año precisamente electoral. Entonces hay que hacer las reformas e inclusive de carácter constitucional lo suficientemente buenas. Para tener un adelanto de elecciones, para eso necesita una modificación constitucional en la que se vayan todos, por supuesto, incluyendo la presidenta de la República y todos los congresistas, pero ciertamente eso no se ha dado y no se va a volver a dar. Yo veo muy difícil, Mario, que eso pueda suceder. Correcto, correcto. Ahora, ante eso también han habido cuestionamientos contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por el aumento de casos de dengue, sobre todo en la región norte de nuestro país. Pero como ya hemos escuchado, además en reiteradas ocasiones, la presidenta Boluarte quiere tener una continuidad en la gestión y en cada sector importante, tanto como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y para eso, según lo que ella considera, deben permanecer los titulares, no pueden ser cambiados ante las críticas. Pero bajo una circunstancia como esta y bajo los gestos políticos que ha tenido la ministra de Salud, ¿no considera que sería quizás saludable para este importante sector que ahora está agonizando a causa del dengue, que venga una persona mucho más preparada, con una nueva estrategia quizás? Sin duda, Mario, yo coincido contigo también en que debería estar una persona. Ese es el problema de tener gestores de tan mala calidad. Esas son nuestras consecuencias. Y, por supuesto, es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros y de la Presidenta de la República de designar a los jefes de titulares de cada cartera a personas capacitadas. Pero además algo que también agrava la situación es que esta señora Gutiérrez tendría cierto vínculo con el señor Martín Vizcarra. Por supuesto, si esto se determina claramente, eso significa que todavía existe un vínculo con gente perversa, con gente de este señor Vizcarra, que tanto daño ha hecho el país, y precisamente donde se hizo más daño fue en el sector salud, donde a él se le debe responsabilizar por más de las 200.000 muertes que hubo en el país durante la pandemia. Ahora, mucho se ha hablado además de que la presidenta en los últimos días ya no brinda declaraciones como antes, ya no convoca a conferencias de prensa y que esto tendría relación con lo que ha emitido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que sí hubo violaciones a los derechos durante las protestas contra el gobierno. Ese es el principal motivo por el cual la presidenta ya no convoca tantas conferencias o no se la ve tan seguido, digamos, públicamente. Eso es yo creo que está con unos malos asesores de imagen. Me parece que su falta de norte con respecto a las estrategias de marketing político puede estar afectándole seriamente. Eso es mi apreciación a priori, Mario. Correcto. Pero yo creo que ella sufre de grandes defectos en el manejo del Estado, ¿no? Yo creo que es una persona que no está preparada para dirigir el país y estamos sufriendo estas consecuencias, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias al analista Gustavo Romero por estar con nosotros aquí en el programa. Unas últimas palabras para el público que lo está viendo y escuchando en estos momentos. Bueno, que confiemos que nos vaya a ir un poco mejor. Creo que tenemos que también dar un mensaje de esperanza al país, por más gente tan incapaz que tenemos en este momento en el Ejecutivo, y esperemos que los medios de prensa sigan haciendo su labor fiscalizadora. Muchas gracias por la invitación, Mario. Correcto, muchas gracias a el doctor Gustavo Romero por estar con nosotros conectado en el programa.